sí, 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 sí. Sí, vale, hola, hola, hola.
Y ahora vamos a escuchar los himnos de
continuación, las instituciones harán entrega de unos presentes al equipo de Chile, al equipo de Euskadi, al Club Balonmano Eraco y al Ayuntamiento. Perdón, me he equivocado. Ahora el abrazo de oro.
Izaskun a la selección de Euskadi. Itziar al Club Balonmano Berango. Izaskun a la Federación Vasca de Balonmano. Y entre ellas pues, al Ayuntamiento de Berango. Y ahora la alcaldesa de Berango, Itziar Aguinagalde, va a decir unas palabras. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Berango. Bueno, pues por tercer año consecutivo celebramos la Basque Country International Cup de balonmano. En la primera edición, celebrada ya en el año 2021, tuvimos, además de nuestras que han sido a Argentina, Brasil y Luxemburgo. El año pasado, en el año 2022, nos visitó además Escocia. Este año tenemos el honor y el placer de contar con la participación de las selecciones femeninas absolutas de Lituania y Chile. Hoy, la selección se enfrenta a Chile, selección que, por cierto, va a participar en el Mundial de Balonmano que se celebrará en Dinamarca, Noruega y en Suecia entre los días 19 de noviembre y 17 de diciembre. Deseamos toda la suerte del mundo. Por supuesto, hoy a nuestra selección esperemos que ganemos este encuentro. Además, sí me gustaría destacar la importancia que este evento supone para nuestro municipio, para Berango, dada la implicación que todo el equipo femenino de balonmano ha demostrado a lo largo de su trayectoria y por la contribución en el crecimiento y desarrollo de nuestros equipos. Eskerrik asko, Biotz, Amaya, Diego y a todos los entrenadores y entrenadoras que tenemos el gusto de tener hoy aquí y la gran labor que realizan durante todos estos años. Pensamos además que hacerlo coincidir con el 25 de noviembre supone la aportación de Berango a la lucha de las mujeres y, como no, contra la violencia de género. Eskerrik asko, guztioi, orain ez esatzera. Mila esker.
Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el Polideportivo de Verango, que es el lugar que va a acoger el partido entre la Euskal Selección A y la selección de Chile, que va a comenzar a continuación. Ongi etorria guztioi, gaude Berangon. Orain Euskal Selekzioaren eta Chileren arteko partida hasiko da. Mi nombre es Aitor Sarria y tengo aquí conmigo a Oyer Bengoechea. Arratsaldeon. Opa, arratsaldeon ahí. Pues últimas indicaciones de cada entrenador a su selección y esto va a dar comienzo. Vamos a repasar un poquito las convocatorias para el partido de hoy. En Euskadi, la Euskal Selección A está con el 8 Antoine Méndez, con el 6 Estela Rogería, con el 1 Maggi Aya, con el 7 Anne Erauskin, con el 20 Yuna Milivia, con el 17 Laira Urritarte, con el 10 Paula García, con el 21 Alex Hernández, con el 15 Jon Izquierdo, con el 13 Adrián Belloso, con el 12 Eider Elorta, con el 9 Miren Gárate y con el 5 Stichus Tárraga, que van a ser dirigidas por Joseba Rodríguez, Jaito. Y por parte de la selección chilena están con el 1 Madeleine Cortés, con el 8 Catalina Galvez, con el 9 Valeria Carrasco, con el 10 Tuba Arana, con el 11 Michaela Puccieri, con el 12 Antonella Piantini, con el 13 Francisca Parra, con el 14 Catalina Moreno, con el 15 Romina Ramírez, con el 17 Constanza Paul, con el 18 María Elena Correa, con el 19 Francisca Zavala, con el 20 Josefa Araya, con el 21 Valesca Lovera, con el 22 Maura Álvarez y con el 23 Alicia Torres, entrenadas por Felipe Barrientos. Acababa de dar comienzo el partido, ha habido algún problema con la mesa, se vuelve a reanudar y mueve la Euskal Selección A. Ahí podemos ver una presión par que se podría confundir con un 4-2. Juega Euskal Selección A. Y pérdida de balón. Primera posesión para la selección chilena, hoy de rosa. Mueve el conjunto sudamericano. Está intentando penetrar, posesión larga. Intenta el 2-2, Valesca Lovera, no lo consigue. Sube la Euskal Selección. Está Paula García mandando, la jugadora de Betionak. Circula Laila Urritarte. Roba Chile. Y frena la posesión en un semifallo. Pero el balón lo mantienen. Mueve la selección chilena. Cruza pivote. Se coloca en zona contraria. Y el golpe de Jon Izquierdo.
Saca la selección chilena. Parecía que iba a jugar un 2-2. Saca para el lateral. Casi consigue el balón la extremo que circulaba. Pierde la oportunidad de segunda oleada la selección de Euskadi. Y tiempo para cambios. Se pone 5-1 el conjunto andino. Golpe franco provocado por Esther Arrojería, jugadora del Vera Vera. Y primer lanzamiento de Paula García, que blocó muy bien Madeline Cortés. Su mochila. Segunda intervención del partido. A Paula García tropieza. Colegiados no indican nada. Así que será un nuevo ataque para estrenar el marcador de la Euskal Selección. Saca Cruce, Ayuso. Está moviendo Euskadi con Laida. Está para Paula. Que puede haber un golpe, pero sube Chile. Dudoso ese pase, pero consigue transformar. El extremo de Chile sube ahora Euskadi. Pero para ha costado el primer gol, Oyer. Sí, pues la verdad, al principio parecía que el balón tenía mucho pega, por eso también estaban perdiendo más pases de lo normal, pero parece que ahora se encuentran más a gusto las chicas. Te haré caso que tú eres el jugador. Vuelve Chile para estrenar su marcador. Congestionan el juego la zona derecha. Casi roba Euskadi. Sacará de golpe. Sí. Pues así levanta la mano de pasivo. El primero de selección chilena. No consigue ejecutar el contragol las jugadoras de la selección Euskadi. Sube rápidamente Chile. Vamos a ver, ahí está la lateral que parecía que iba a lanzar el balón. Pero la defensa de Euskadi ha leído muy bien las intenciones de Valesca Lovera. Juega Chile. Sacan el cruce. Dirigiendo por la zona derecha. Se estrella en el larguero. Vamos a ver la contra de Euskadi. Lo que tú dices, ayer sí que parece que el balón Un poco en la mano. Ahí está jugando Chile ahora. Golpe franco. Muy bien el repliegue de Euskadi. Mueve el conjunto visitante para conseguir ponerse por delante. Salen en cruce a la pivote. Ahí en el 1-1 de Valesca Lovera. Y consigue el gol. Ahora el contragolpe de Euskadi. Mal repliegue de Chile. Así consigue el empate. ...2-2 en el marcador. Está Valesca, el pase para Valeria. Cruce de nuevo. Muy buen nuevo de Paula García. Pero se pierde por línea de banda. Banda Chile. Uno Valeria. La central. El pase juega muy bien con pivote. Y luego porque sigue
reacción. Otro balón para Chile, tras recoger el rebote. 7 minutos de partido, 2-2. Juego para Valesca, esta vez no ha conseguido acertar. Sube la contra Laida. Y ahora sí consigue poner por delante a la Euskal Selekzioa, la jugadora recientemente incorporada al Betionak. Mucha presión que le hacen ahora a la lateral derecho. Esto su peligro, que bien penetra la número 15 de Chile. Y será expulsión de 2 minutos a Pablo. Sí. Había tenido un descuido la última de la Euskal Selekzioa. Al final han llegado tarde a la ayuda. Lanzará el 7 metros Chile. Ratifica que está teniendo un gran comienzo de partido. No sé si lleva 3 o 4 ya. 3 iría. Alex Fernández. Juega con 5 la Euskal Selekzioa. Convierten a Ariane Galloso al pivote. 4-2 en el marcador. Joseba García, que ha optado por no quitar portera, jugar con inferioridad, pero jugado muy bien. Mueve Chile en superioridad ahora. Sacan el cruce para un lanzamiento fuerte. Suelta balón, buena circulación de Chile. Continúan moviendo. Qué bien, buen juego con la pivote. 7 metros. Había llegado bien a cerrar la Euskal Selekzioa, pero al final ha conseguido la superioridad por esta zona izquierda. Chile el penalti. Y dentro Constanza Paul. ...4-3 en el marcador. Parece que van a seguir con el mismo modus operandi de convertir a Ariane en pivote desde el extremo derecho. Ahí vemos, entra central, se cruce, lanzamiento, cuidado porque el balón podía haber caído de cualquiera de las dos partes. Juega Chile. Recupera a las 6 jugadoras la Euskal Selekzioa. Defensa. Con la presión en las pares. Mucho espacio. Y muy buen gol de Romina Ramírez, que pone el empate en el marcador. Sube Euskadi. Ahí está Esteban Rogería. Buena parada de la portera. Intentó ese lanzamiento en el apoyo. Buena respuesta. Portera chilena. Quita pasos de Chile. Y se puede volver a poner por delante de Euskadi mediante esta posesión. Paula García. Ahora en el lateral derecho. Karate con Ariane, está con Paula, está Esther. Estaba poniendo contra uno, buena aplicación y golpe franco. Apertura líder el Orza. Buen bloque defensivo ahora de Chile. Saca Euskadi. Con la Esteban Rogería. Va a jugar con pivote. Lo recoge Laida. Esa rosca que no le sale. Sube Chile. Vamos a ver este contraataque en que acaba. Jugársela desde fuera.
Valescar Lovera, y la respuesta de Esteban Rojería, que se traduce en un gol 5-4 en el marcador para la Euskal Selección. Recordamos que este es el primero de los 3 partidos que se van a disputar en esta competición. Mañana en Gasteiz jugarán Chile y Lituania, y el domingo en Deusto jugará Euskal Selección con Lituania. Intenta el contragol de Euskadi, paran el juego. Y vuelve Paula García a la sala de máquinas. Mueve el balón, permuta. Está Esther. Muy buena circulación ahora de Euskadi. Muy buena parada de la portera chilena de Madeleine Cortés. Supera Chile, juega muy bien con pivote. Dentro. Está jugando muy bien con pivote. Gol de Alicia Torres. Vuelve ahora Miren Gárate en el central, permuta con Paula García, sale a disuadir la defensa chilena, y era una buena opción de lanzamiento, pero ha salido algo flojo. La segunda oleada de Chile, sigue moviendo balón, no quieren parar. Qué buen robo de Paula, vamos a ver si consiguen un contraataque directo. Qué bien Alba Menéndez, dentro. La jugadora de Primavera. Minuto 14. Empate a 6 en el marcador. Presión chilena, lanzamiento de cadera afuera. Subirá ahora Paula García, jugando con Alba. El balón que se está escapando bastantes veces. Mucho lanzamiento claro, está fallando. Pues la misma impresión de que el balón se queda pegado. Intentaba la rosca Chile, muy buena subida de que pone por delante a la Euskal Selección. Mueve Chile. Muy buena acción, que consigue los 7 metros de Paula García, que cuenta con una exclusión. Lanzará Alicia Torres. Y acertó a Laitz Fernández en la dirección del balón, pero consigue marcar gol. Tiempo muerto de Joseba Rodríguez. Un partido con mucho fallo de situaciones claras, pero bueno, para quitarse el frío está bien. Vamos a ver qué tal salen ambos equipos después de este tiempo muerto. 7-7 en el marcador y podrían ser más goles, ¿no, Oyer? Sí, la verdad que está siendo un partido muy de tú a tú, como podemos ver, pero las porteras, tanto como de Chile como de esta selección, están poniendo muchísimo protagonismo, sacando muchos balones, sobre todo con los pies, jugándolos muy bien, y a ver si Euskadi aprovecha esa velocidad que se nos trae los 15 minutos, unas contras y el robo de balones. Pues ahí tenemos las palabras de Oyer Bengoechea. Vamos a ver cómo salen los dos equipos de este tiempo muerto, en el que por ahora la igualdad impera en el marcador.
Desde aquí vamos a dar las gracias a Lander Sánchez, que nos ha dejado todo preparado para esta retransmisión, que es un trabajo en la sombra, pero bastante costoso, como he podido ver. Reanuda el partido el árbitro Xavier Vilchechea. La primera línea están Miren Gárate, Alba Menéndez y Dani Erauskin, que acaba de entrar al terreno de juego. Ahora Dani Erauskin, vamos a ver. Ha sido buen movimiento de balón, pero ha conseguido llegar hasta el extremo. Juega Chile. Un amplio de balón. Un doble pivote. ¿El balón para quién? El balón para siempre. Para ver si conseguía lanzar un cañonazo de los que lanza de 9 pasos. Jugaba demasiado la jugadora chilena. Sud Euskadi. Vemos qué buen juego, qué buen 2-2. Izquierdo. Pone el 8-7. Minuto 17 de partido. Recordamos que para Chile esto es un partido de preparación. Mundial que van a jugar. Una buena toque contra una Euskal Selección formada sobre todo por, en gran parte por jugadoras de División de Honor, de jugadoras también que han estado en División de Honor hasta hace nada y de jugadoras con gran proyección. Oro o plata. Juega Chile ahora. Y el árbitro indica que no hay nada en esa acción. Sube ahora a Euskal Selección. Vamos a ver segunda oleada. Lanzamiento al palo, pero recupera balón Euskadi. Miren Gárate, salva con el balón, parada de la portera, seguimos con una gran media de paradas, y está Nerauski, no va a dudar en atacar, se escondía Ariane Galloso, dando la espalda a Ane, por lo que el balón ha llegado a las manos de la jugadora. Subía Chile, consigue ahora de Euskal Selección. Circulación en el extremo, muy desviado. Sube la Euskal Selección. Con Mirauski, cruce, intenta juego bueno, y miren nada contra 1 y 2 para conseguir aumentar la distancia en el marcador. 9-8, ese cruce que se falla, subirá Alba Menéndez, vamos a ver, 11-8 en el marcador. Felipe Barrientos que da indicaciones, todavía no impedir el tiempo muerto. Chile 1 contra 1 de la extremo, salva la posesión chilena. Una dura defensa de Euskadi que hace que se quite el golpe franco.
Saca Chile. Se intenta de 2 palos. Muy bien jugado. Qué bien jugado. Y marca Catalina Moreno. Vemos ese intento de contragol de Euskal Selección. Se produce en pérdida. Balón para Chile. Con el objetivo de ponerse a 1. Mueven el balón mientras esperan al cambio. El campo queda la Bocchieri. Cruce con la pivote. Se le escapa el balón lateral. Termina lateral. Intentaba el 2 para 2. Lo consigue el caderazo del número 13 y se ha tenido la mala fortuna de ponerle el balón que está adentro a Nerouskin. Ese rebote. Se saca Chile, el exterior de Francisca Parra, que se va fuera. Liéndose mucho Chile de lanzamiento exterior y también de juego 2 para 2 con la pivote, que les ha salido en varias ocasiones. El lanzamiento exterior no han tenido tanta suerte. Juega la Euskal Selección para Nerouskin. Se tiene central. Percuta, vemos que se convertía en doble pivote, se quedan en doble, dejan libre a Ane y muy buena parada de la portera. Que suma otra más y ya lleva varias. Sube Chile. Y golazo de Francisca Parra. Muy buen 1 contra 1 y buscaba la exclusión Johnny Izquierdo, que es goleadora esa división de honor plata en la que está el Rotabarri con 64 dianas en su haber. Izquierdo hoy convocada con la selección de Euskadi. Sube Chile. Duraba en el pase. Sube Euskadi. Jugadora en estos momentos de la casa, la única jugadora que milita en el Venango, acababa de entrar. Recordamos también otra jugadora que ha estado jugando para el Urduliz, que ha sido Maggi, la portera. Ya ha salido, ahora sí, ahora pide tiempo muerto el entrenador Felipe Barrientos. 12-10 y el partido que sigue con la misma tónica, ¿no, ayer? Un partido muy abierto, seguimos igual. Euskadi está teniendo un problema con el pivote de Chile, ya que podemos observar que se quedan atrás, no tiene el esfuerzo. Y mucha alegría que hay gente que nos ha podido escuchar con el gol de Stichu, por jugar en el club. Esperemos que veremos qué ajustes hace ahora Felipe Barrientos para intentar dar la vuelta a la marcha. Tenemos 12-10 a favor de Euskadi, minuto 23 y medio. Pues a la chicharra va a dar por de nuevo el partido tras este tiempo muerto pedido por Chile. Ritmo el entrenador de Chile. El balón. Estaba robo de Euskadi y Alba Menéndez, que no perdona, consigue el 13-10. Quería ritmo el entrenador de Chile, como decía,
lo que se puede traducir también a quizás arriesgarse también en algún pase, como ha sido el caso. Juega Chile, sale la pivote, ahí está, lateral derecho, el 1 contra 1 y gol, y nada más de Francisca Parra para el juego la Euskal Selección. Entra Ariane Gallegos al campo, que se coloca en la parte izquierda del campo. Vamos a ver qué es lo que hace Euskadi. Y luego está Nerauskin sacando en cruce, lanzamiento exterior al larguero. Subirá Chile para ponerse a 1. Está hacia el amago Francisca Parra, que parece que es la que ahora mismo lleva la batuta en el ataque de Chile. Y ha hecho varios amagos de caderazos. 1 contra 1, muy bien jugado por Catalina Gálvez. Sube rápido ahora Euskal Selección. Nerauskin dentro. Hay ventaja bien ejecutada por los árbitros. 14-12. Vuelve a subrayar Felipe Barrientos que hay que darle ritmo al balón. Juega Chile. Está el lanzamiento exterior. Muy buena parada de Alex Fernández, jugadora de derrota también, de división de honor plata. Juega ahora Euskadi. Muy buena jornada. Que pone la renta de 3 en el marcador. Roba ahora la Euskal Selección y el se convierte con el izquierdo. (16-12) el partido, últimos compases de este primer tiempo. Se mueve el ataque chileno, queda en doble pivote. Francisca Parra se está llevando un poquito el equipo a las espaldas. Subida de Euskadi, que consigue ponerse a 5. Chile, cruce del extremo, saca la pivote, se queda Francisca Parra en el central, juega el 1 contra 1 del extremo, están intentando entrar, muy hundida la defensa de Euskadi, juegan con pivote, bien, consiguiendo el golpe franco. Juega Chile ese 2-2 que les ha salido hasta ahora, eso que en teoría debería ser merecedor de exclusión. Vamos a Estichu Zárraga que suelta el balón y marca la Euskal Selección. Juega Chile, ahora 6 goles por debajo, 6 goles de desventaja de la selección andina. Francisca Parra, ese 1 para 1 fuerte, el árbitro que ahora sí quita el golpe franco. Lanzamiento de Catalina Gálvez que se va directamente fuera, se había oído un golpe. Y muy buena parada de la portera de Chile,
tras esa subida de la Euskal Selección, que pondría a la selección visitante en apuros, ya que se habrían puesto a 7 goles. Y es una ventaja difícil de remontar en 30 minutos. Sí, cosas peores se han visto. Juega Nerauski, lanzamiento exterior, dentro. Están 7-19-12. Vamos a ver para cuántas posesiones da. Juega Chile. Está Parra. 7 metros. Llegaron tarde las ayudas. Tiene uno contra uno muy fuerte la jugadora chilena. Lanzará Constanza Paul. Esos 7 metros. La portera que le espera abajo. Ahora no. Ahora le sube. Para. Ese rebote. Exhibición de las porteras en este partido. Vamos a ver, golpe franco provocado por Estela Rogería. Y se acabó el primer tiempo. No va a lanzar la selección de Euskadi. Bueno, 7 arriba la selección de Euskadi, 19-12 en el marcador. Y difícil tarea que tiene ahora mismo Felipe Barrientos, ¿no, Oyer? Sí, en estos 3 últimos momentos el partido se ha ido muy a favor de Euskadi, ha sabido aprovechar de sus armas en renovación y me ha gustado mucho, había habido muchas opciones, las extremos con esos tiros regados, roscas, que siempre me gustan las pasadas. Pues este es el resultado, 19-12, este primer tiempo que acaba de terminar, 10 minutitos, volvemos.
Bueno, va a volver a dar comienzo este partido de Euskal Selección contra Chile, 19-12 en el marcador. Chile ahora con una misión. Nada más. No sabemos si he tropezado por vamos a ver si lo dentro. Vemos que hay cambio de portera en la selección de Euskadi. Gol de José Paraya. Juega Euskal Selección. Pide calma Paula García. Mueve la primera línea. Permuta. Se la juega Paula. Detiene la portera. El rebote favorece a la selección chilena. Vamos a ver esta segunda oleada. Como la sube Chile. La sube muy bien. No se para las porteras. A ver. La selección llega Ariane. Empezó a será recorrida. De Juven. Stichu y Pie. De ventaja el colegiado. Vamos a ver esta subida de Chile. El juego con la pelota. Quita el golpe franco. Vamos a ver. Buenos palos y muy bien jugado. El 1 contra 1 ahora Anuska Lovera, que es la jugadora que ha conseguido estos goles en el tiempo. Y la respuesta de Euskadi. Pero da el palo. Ojo, cuidado porque se puede poner a 4. Alicia Torres con un tiro espectacular. Ahora de la portera de Chile, de Antonella Piantini. Sube Chile ahora. Bueno, abajo.
que favorece Euskadi. Alba Méndez. Está siendo. Ha echado la presión en la portería chilena. Segunda. Vemos la carga. Aprovechar el bloqueo del bote y dentro. Buen gol. Selección chilena sube ahora la Euskal Selekzioa. Y ahora la pausa. Selección de Euskadi. Los primeros compases de este segundo tiempo, parecidos a los del primero, pero intentaba el pase de sería Laina Urquitarte que recibe y va a la base de saque de banda a favor de Euskadi. Euskal Selekzioa. Ayoso jugando. Y ahora vemos a Valeska, intenta de Barrientos. Oyer para Euskadi, ahora mismo a 8. Sí, buen tiempo muerto pedido por el técnico de Chile. Al principio del segundo tiempo han tenido la oportunidad de ponerse a 4 y bajar un poquito esa renta, pero Euskadi se ha vuelto a ir de 8 ya en el marcador. Pues veremos a ver qué es lo que cuenta Felipe a sus jugadoras, porque necesitan una remontada inminente. Tienen que empezar desde ya.
Chile, pues este tiempo muerto, el segundo pedido por el jugador visitante. La salva será saque de portería. Juega Chile. Está Valesca, juega Josefa. Tiene al centro lateral, juega el 1-1. Buen gol, muy buen gol de Valeria Carrasco. Vamos a ver el contragol, vamos a ver si llega y dentro. Alba de Nubes. Jugó a la cantera. Está Valesca Lovera y eso es. Era línea formada por eso la ropería Irene Gárate y Paula García. Está Gárate, golpe franco, gane para Paula con Gárate, está por Laida y a 17 en el marcador. Muy buena internada. Sí, saca muy rápido de buscar. Selección local en pie. Recordamos que la Euskal Selección está jugando hoy contra una selección mundialista. 7 metros para Chile, lo que decía, está jugando contra una selección mundialista. Bueno, porque ahora ventaja de ahora 9 goles. La Euskal Selección que puede decirse que se podría batir el cobre también en una cita mundialista. Juega Euskadi. Cruzariani. Esther para Paula. Qué bueno. Está haciendo mucho daño a la selección chilena. La defensa de Euskadi, que es esa partido que en los primeros compases parecía que iba a haber pocos goles, luego 7-7, 5-14, unos 30-20. Juega Chile.
La defensa. La subida de Chile contra una jugadora. Llega ya Nerauskin a su puesto. Y debe de reorganizarse la selección visitante. Pasó con Araya con el balón. No va Euskadi. Flanco izquierdo. Ha parado muy bien la selección chilena. Saque de onda. Minuto 14 de partido, 30-20 para la Euskal Selección. Qué bien lo había hecho Laida para meterse entre 1 y 2, no lo consigue. Ahí está jugando Chile. A 20 el marcador. Partido totalmente roto por la selección de Euskadi, que se ha puesto en sexta marcha y ha conseguido una renta de goles, la máxima hasta ahora. Ahí vemos a la Pentra que está en el 1, muy bien defendido. Casi roba Paula ese cruce. Buen juego con el pivote. Que marca el gol. Por la jugadora chilena. Saca Chile. Chile, pero mejor defensa todavía de la selección de Euskadi, que a cada jugadora que tenían con balón la han conectado. Tenemos de los árbitros. Por atrás. Cambios ahora de la selección de Euskadi. Y bueno, partido totalmente roto, ¿no, Oyer? Hay que recordar que es un partido para entrenar para ambos equipos, así que yo creo que este es un momento perfecto tanto como para Euskadi como para Chile para probar cosas que no hayan probado, Su fuerte para exterior para Vietnam. Volverá a jugar equipo visitante. Derrota Barry y del Zuazo. Hay que Joseba también la conozca, entrenador del Zuazo.
amplia trayectoria tanto en selecciones como en equipos, tanto masculinos como femeninos. 7 metros para Chile. Para Catalina. Buen gol de Catalina, donde duele a los porteros. Ese bote casi siempre suele entrar. Juega Euskadi. La rojería ahora en Karate, Paula con Karate, que sale en cruce, vamos a ver, intentar jugar con Esther, pierde el balón, conseguir Chile, duda en el pase, sube a bote la número 18. Bote, falta en ataque. Ha buscado menudo gol que se ha llevado Karate. Y se ha dolido, el banquillo. Entrará Alba Menéndez. Euskadi, 5-1 Chile ahora. Esta es la portería, pierde el balón en la selección local. Sube Chile. De balón, ¿no? Constanza Paul. Chile ha conseguido recuperar ese balón por pérdida de pase. Con Paula Martínez. Ahora Chile intentando subir. Pero bueno, seguro. Sigue la intención de Paula García. Y una vez más, ese 2 contra 2 que acaba en gol. Y es de lo que están haciendo su fuerte, las jugadoras físicas. Instrucciones de Aito a sus jugadoras. Felipe Barrientos, que sigue pidiendo intensidad a las suyas. 21, 34 a 24 en el marcador. La rojería con Alba Menéndez, está con Esther. Esther juega para Paula, que se volvía a meter. 7 metros clarísimos. Ha intentado hacer la que anteriormente le había salido, esa de sigo el balón, no la pasa. Doble pivote. El anterior gol, esta vez desde los 100 minutos. 35 a 24. Vamos a ver qué es lo que decide Felipe Barrientos. Si entrenar con la defensa que piensa emplear en el Mundial o intentar cortar el resultado. Mucho más impresionante. El que ha empleado en la defensa, 7 metros, ese lanzamiento de María Elena Correa. Perdón, era Francisca Parra la que consiguió ese lanzamiento. Sube a Euskadi y ahí vemos Alba con el balón. Hacia la rojería.
minutos nos está votando la selección de Euskadi. Le ha olido sangre. Se pase al extremo. Se estrella en el palo corto. Sube la Euskal Selección. Será exclusión de 2 minutos por contacto a cara para Catalina Galvez. No lo ha protestado. El árbitro también está muy cerca. Superioridad ahora para la selección de Euskadi. Primera todo el partido. Segunda exclusión. Mueve Euskadi. Pero le atraganta la circulación. No sabré los palos que tiene. Pues bien, había hecho. Por eso lo sigue. Había sido una muy buena interpretación. Últimos 5 minutos que le quedan al partido. 5:40 para ser más exactos. Chile no ocupa portera. El 6 con la épica el esfuerzo de Rosa. Está muy bien defendiendo Euskadi. Esos apoyos están dando sonoro a la selección que defiende. Pérdida de Tigre, seguirá Euskadi. Una deliberación de las habilidades de los porteros, esos lanzamientos a bote donde duelen. Ahora sí, quita portera el seleccionador chileno. Ahí vemos jugando. Iba a hacer el cambio por Chile y a recupera a las 7 jugadoras el conjunto visitante. Golpe franco para Chile. Saca rápido para jugar el 2-2. Intenta entrar en las defensores de Euskadi. No lo consigue. Otro golpe franco. Últimos 4 minutos de partido. Una vez más juegan con la pivote. Y qué golazo, qué golazo, qué golazo. La selección chilena. Vemos qué tal el repliegue y la respuesta de Alonso. La respuesta de pivote a pivote. Mueve ahora Chile. Contra uno, uy, qué bien, qué bien la pivote chilena, una vez más, Catalina Moreno. Jugará la selección de Euskadi, 3 minutos le restan al partido, 38-26 en el marcador. Duro golpe para la selección visitante, que mañana tiene la oportunidad de resarcirse en las 6 contra Lituania. 38-27, gol de contraataque directo de la selección chilena, concretamente Micaela Bocchieri. Frena el juego Euskadi, que es estático. Para el equipo local. Qué bien traba Zárate, que consigue los 7 metros.
va a lanzar el izquierdo. La de fuera. Bueno, se ha visto ayer que la selección de Euskadi está conformada por jugadoras de máximo nivel, muchas de la máxima categoría, y eso no perdona en un partido como estos. Muy digno partido. Colectivamente está. Veamos esa de contra. Euskal selección. Uno que resta al partido. Bastante ahí incalmable para las chilenas. Se circula la pivote, pérdida de balón, si da para una o para dos posiciones de la Euskal Selección, que bien ha cortado ahí esa subida de balón la defensora chilena. 40 segundos, son los que ingresan el partido, veremos si hacen la posición larga, si le dejan la última a Chile. Paso lateral. La selección de Euskadi, y esto se va a terminar 29. Próximamente en Escandinavia. Y nada más por aquí. El domingo en Deusto se podrá ver de nuevo a la Euskal Selección, y mañana, si queréis ver a Chile y a Lituania, lo tenéis en Gasteiz. Es que ricasco por estar aquí y hasta otra. Casco, gente.